Libro Efesios, capítulo 5. Imiten ustedes a Dios como hijos amados que imitan a su Padre. Estén llenos de amor hacia los demás. Sigan esto, el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó en sacrificio a Dios por nuestros pecados. Dios se agradó de aquel sacrificio, porque el amor de Cristo hacia ustedes es para Él delicado perfume. Que no haya entre ustedes pecados sexuales, impurezas ni avaricia. Que nadie los acuse de semejantes pecados. Los cuentos sucios, las conversaciones livianas y los chistes de doble sentido no convienen. En vez de eso, hablen de las bondades de Dios, que mucho tienen de qué estar agradecidos. Sepan esto. Jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que ande con inmoralidades, impurezas o avaricias. Ser avaro es lo mismo que ser idólatra, pues el avaro ama más los bienes terrenales que a Dios. No se dejen engañar por los que tratan de excusarse de estos pecados, porque terrible es el castigo que les espera. Eviten aún las relaciones con semejantes personas, porque aunque antes vivían ustedes en tinieblas, ahora la luz del Señor brilla en sus vidas y debe notarse en su conducta. Cuando esa luz brilla en uno, produce bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, lo adecuado es que traten siempre de saber qué es lo que agrada al Señor. No participen de los infructuosos placeres de las tinieblas y el mal, sino repréndanlos y denúncienlos. Es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que los impíos hacen, pero cuando uno pone esas cosas al descubierto, la luz brilla y el pecado resalta. Y a veces muchos, al comprender su iniquidad, se vuelven hijos de la luz. Por eso Dios dice en las Escrituras: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Así que cuidado cómo viven ustedes. Sean sabios, no ignorantes. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No hagan nada a la ligera, sino traten de entender y poner en práctica la voluntad de Dios. No se embriaguen ustedes con vino, porque es peligroso para el alma. Más bien, estén llenos del Espíritu Santo y dejen que Él los guíe. Hablen del Señor entre ustedes, reciten salmos e himnos y entonen cánticos espirituales. Eleven al Señor las alabanzas de sus corazones, siempre dando gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honren a Cristo sometiéndose unos a otros. Las mujeres sométanse a sus esposos, al igual que se someten al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la Iglesia. Para salvarla y cuidarla, dio su vida. Así que el esposo deben obedecer en todo, la esposa a sus esposos, así como la Iglesia obedece a Cristo. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su Iglesia. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios, y presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben amar los esposos a sus esposas, como parte de sus cuerpos, porque si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien, lo sustenta y lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo, del que formamos parte, la Iglesia. El que el esposo y la esposa son un cuerpo,
lo afirman las Escrituras. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer con quien se casa, para poder ser una sola carne con ella. Sé que esto es difícil de entender, pero lo ilustra la manera en que somos parte del cuerpo de Cristo. Así que, repito, el esposo debe amar a su esposa como parte de sí mismo y la esposa debe tratar de respetar a su esposo, obedecerle, alabándolo y honrándolo. Efesios capítulo 6. Hijos, obedezcan ustedes a sus padres. Esto es lo correcto, porque Dios los ha puesto por encima de ustedes. Honra a tu padre y a tu madre. De los 10 mandamientos, este es el primero que termina con una promesa, para que disfrutéis una vida larga y llena de bendiciones. Y en cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando y castigando a sus hijos, con lo cual puedan provocar en ellos ira y resentimiento. Más bien, críenlos en amorosa disciplina cristiana, mediante sugerencias y consejos piadosos. Esclavo, obedece a tu amo. Procura servirle lo mejor posible, como si estuvieras sirviendo a Cristo. No seas de los que trabajan bien solo cuando el amo está observando, para quedar bien con él. Trabaja siempre bien y de buena gana, como si lo hicieras para Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Recuerda que el Señor nos pagará el bien que hagamos, ya sea como esclavos o libres. Y tú, dueño de esclavos, trátalos bien. Deja a un lado las amenazas. Recuerda que tú, al igual que ellos, eres esclavo de Cristo y que Cristo no hace distinciones. Por último, recuerden que su fuerza ha de emanar del gran poder del Señor que hay en ustedes. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos, malignos soberanos del mundo invisible, poderes satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así, al terminar la batalla, estarán ustedes todavía en pie. Cíñanse, pues, el firme cinturón de la verdad y la coraza de la aprobación divina. Su calzado ha de permitir que se apresuren a predicar las buenas nuevas de paz con Dios. En la batalla precisarán ustedes el escudo de la fe para detener los dardos de fuego que arroja Satanás, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, pidan a Dios cualquier cosa que esté de acuerdo con los deseos del Espíritu. Presenten sus súplicas, recordándole sus necesidades y las de los cristianos de todas partes. Oren también por mí, pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras adecuadas cuando hable con valor a los demás acerca del Señor y les explique que la salvación es para los gentiles también. Me tienen encantado por predicar este mensaje de Dios. Oren que el Señor me dé valor al cumplir el deber de hablar de Él aquí en la prisión, donde estoy encadenado. Tíquico, mi queridísimo hermano y fiel colaborador en la obra del Señor, les contará cómo me va y qué hago. Para eso precisamente lo envío. Quiero que ustedes sepan de nosotros y se sientan animados con lo que les cuente. Que Dios les dé paz, amados hermanos en Cristo, y les dé amor. Con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia y la bendición de Dios esté sobre los que sinceramente aman
a nuestro Señor Jesucristo. Sinceramente les saluda Pablo.